Un evaporador continuo de efecto simple concentra 9072 kg por hora de una solución de sal al 1% en peso que entra a 38 grados centígrados hasta una concentración final de 1.5%. El vapor en el evaporador está a un bar de presión y el vapor de agua que se introduce está saturado a 1.5 bares. El coeficiente de transferencia de calor total es de 1704 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Calcule el flujo másico de vapor generado, el flujo másico de solución concentrada, el área de transferencia de calor y la economía del evaporador. A continuación, se presentan las tablas de las propiedades del agua para hallar el delta de entalpía. Lo primero que debemos hacer es el diagrama del evaporador simple. Vamos a hacer el diagrama y vamos a indicar los datos que nos dan el enunciado. Sabemos que por convenciones de un evaporador siempre tiene la siguiente forma. Vamos a indicar que dentro del evaporador siempre va a haber una temperatura 1 y una presión 1 y va a tener un total de 5 flujos. Van a haber 2 de entrada y 3 de salida. Van a ir de esta forma. Estos son los 2 de entrada y estos serán los 3 de salida. Aquí llevamos 2 y aquí tenemos el último. Y ahora vamos a denotar cada uno de estos flujos. El flujo de alimentación es este y se denota con la letra F. Este flujo de salida es de vapor, se denota con la letra V mayúscula. Este es un vapor de agua de entrada, se denota con la letra S mayúscula. Este es el mismo vapor de agua de entrada pero condensado, así que es S minúscula. Y este flujo de salida es un líquido concentrado de la alimentación y se denota como L mayúscula. Luego vamos a indicar los datos que nos están dando en el enunciado. Nos dicen que es un evaporador simple que concentra 9072 kg por hora. Es decir, nos están haciendo referencia al flujo de entrada. Vamos a indicar por aquí los datos, indicando que F son 9072 kg por hora. Nos dicen que la concentración de sal en F es del 1%. Cuando vamos a hacer los cálculos no debemos dejarlos expresados en porcentaje. Para ello le quitamos el porcentaje, es decir, lo dividimos en 100 y este porcentaje corresponderá a 0.01. Nos dicen que la temperatura a la cual está entrando esa concentración, es decir, la temperatura de F, es de 38 grados centígrados. Luego nos dicen que después de que entra a esa temperatura de 38 grados centígrados va de 1%, es decir, esta concentración de sal, y sale como líquido concentrado a 1.5%, es decir, la misma concentración de sal pero no en F sino en L, correspondiente a 1.5%. Lo mismo, para dejarlo expresado sin el porcentaje, tomamos ese valor y lo dividimos en 100, lo cual nos queda 0.015. Luego nos dicen que el vapor en el evaporador, es decir, este de acá, está a una presión, nos están dando el dato de P1 correspondiente a un bar, y el vapor de agua que se introduce, es decir, este de aquí, S mayúscula, es vapor de agua. Vamos a indicarlo PS, está a 1.5 bares. Nos están dando también un coeficiente de transferencia de calor total que se denota como U de 1704 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Lo primero que nos piden hallar es V, que es el flujo másico de vapor generado. Para ello vamos a hacer uso de la siguiente ecuación, indicando que F es igual a V más L. F ya tenemos el valor, que son 9072 kilogramos sobre hora, igual a V, que no lo conocemos, y L, que no lo conocemos. Hay una ecuación para hallar L y es la siguiente: F multiplicado por la concentración de el soluto que hay en F será igual a L por la concentración de ese soluto
que hay en L, es decir, en el líquido concentrado. Entonces F, que es 9072, por XF, que es 0.01, igual a L, que lo queremos despejar, por XL, que es 0.015. De esta forma, el 0.015 pasa aquí a dividir, hacemos esta multiplicación, dividido esto nos da el valor de L en unidades de kilogramos sobre hora. Entonces 9072 por 0.01 dividido 0.015, eso nos da 6048 kilogramos sobre hora. Entonces tenemos aquí 9072 igual a V más L. Vamos a despejar V indicando V será F que vale 9072, F y L que está sumando pasa a restar, menos L que vale 6048. Todo esto tiene unidades de kilogramos por hora, de tal forma que V tendrá un valor de 3024 kilogramos por hora. Vemos que ya calculamos el flujo másico de vapor generado y aparte calculamos el flujo másico de solución concentrada, es decir, L. Ya tenemos estos dos valores. Luego nos piden el área. El área se halla con la siguiente ecuación de diseño, que es calor Q igual a U, que es el coeficiente de transferencia de calor total, ya nos lo dan, por el área que la queremos despejar, multiplicado por delta de T. Vamos a indicar las ecuaciones para hallar calor y para hallar delta de T. El calor se puede hallar de dos formas. Vamos a indicar una de esas ecuaciones, se halla como L, que es este valor, multiplicado por la entalpía de L, más V mayúscula, que es este valor, multiplicado por la entalpía de ese vapor, menos F, que ya lo tenemos, es este dato, multiplicado por la entalpía de F. De esta forma ya tenemos la ecuación para hallar calor y ahora vamos a indicar la ecuación para hallar el delta de T. El delta de T se halla como la temperatura del flujo de vapor de agua, es decir, S mayúscula menos la temperatura 1, es decir, a la temperatura a la que está el evaporador. Los datos de entalpías, es decir, HL, HV mayúscula, HF, estos tres datos, más la temperatura en S y la temperatura T1, se hallan mediante el uso de las tablas. El primer valor que nos piden es el de TS, entonces para ello miramos que nos dicen en el enunciado que el vapor de agua que se introduce está saturado a 1.5 bares. Miramos la tabla que está en el video, miramos que aquí dice presión 1.5, entonces vemos que la temperatura corresponde a 111.4 grados centígrados. Vamos a ir anotando por acá, 111.4 grados centígrados. Luego nos piden la temperatura T1, es decir, la temperatura del tanque del evaporador. Aquí nos dicen que está a 1 bar. Entonces volvemos a la tabla, miramos aquí donde dice presión y corresponde a 99.63 grados centígrados. Vamos a anotarlo, 99.63 grados centígrados. Luego nos piden la entalpía del líquido concentrado. Entonces para ello miramos el enunciado y nos dice que con respecto al evaporador hay que tener en cuenta esa presión, es decir, para poder hallar la entalpía del líquido concentrado se va a tomar la propiedad de que va a estar a la misma presión o temperatura que está el evaporador, es decir, vamos a buscar esa entalpía cuando está a 1 bar. Esto solo aplica para el líquido concentrado. Entonces miramos la presión de 1 y miramos aquí donde dice entalpía, miramos que estamos hablando de un líquido, es
decir, miramos 1 y aquí en palma con 417.46 y las unidades que son kilojoules sobre kilogramo. Entonces anotamos el valor y nos va a quedar 417.46 kilojoules sobre kilogramo. Luego nos piden el del vapor saturado de la corriente de salida y miramos que también, de acuerdo al enunciado, el vapor del evaporador está a un bar. Entonces, para poder hallar el HL y el HV, vamos a tener en cuenta la presión o la temperatura, si nos la estuvieran dando de una vez, a la que está el evaporador. Entonces volvemos a la tabla, miramos que la presión es la misma a la de un bar y ya no vamos a tener en cuenta el valor de entalpía del líquido, sino del vapor saturado. Entonces miramos y corresponde a 2675.5 kilojoules sobre kilogramo. Anotamos el valor 2675.5 kilojoules sobre kilogramo. Y por último nos piden la entalpía de F. De acuerdo a F, que es la corriente de entrada, miramos, no nos importa para hallar ese dato el valor de entrada, sino miramos el dato de la temperatura. Nos dice que está a 38 grados centígrados. Vamos a la segunda tabla y miramos que aquí ya está en función de la temperatura. Buscamos el dato de 38 grados centígrados y buscamos el dato de entalpía respecto a líquido saturado. Entonces 38 y el de líquido saturado, es decir, el valor de HF es de 159.21 kilojoules sobre kilogramo. Entonces anotamos el valor 159.21 kilojoules sobre kilogramo y ahí ya hemos hallado todos los valores. Una vez tenemos todos los valores de entalpía y los valores para hallar delta de T, es decir, Ts menos T1, ya podemos hallar el área. El área nos queda el calor, U y delta de T, que están multiplicando, pasan a dividir. Nos queda U por delta de T. Entonces el calor se halla como L por HL más V por HV menos F por HF. De tal forma que ese calor nos va a quedar L, que tiene un valor de 6048 kilogramos por hora, que multiplica a HL, que es este valor, 417.46 kilojoules sobre kilogramo, cancelamos kilogramo con kilogramo, más V, que son 3024 kilogramos sobre hora, por HV, que son 2675.5 kilojoules sobre kilogramo. Cancelamos kilogramos con kilogramos. Todo esto va encerrado en paréntesis cuadrados, menos F, que son 9072, este valor, kilogramos sobre hora, multiplicado por HF, que son 159.21 kilojoules sobre kilogramos. De esta forma el calor nos va a dar en unidades de kilojoules sobre hora. Nos va a quedar 6048, que multiplica 417.46 más 3024, que multiplica a 2675.5, todo eso menos 9072, que multiplica a 159.21, nos da un calor de 91.71.15.6.96 kilojoules sobre hora. Para dejar este número mejor expresado, un poco más corto, podemos pasar de horas a segundos. Entonces vamos a indicar que una hora, cancelamos horas con horas, corresponde a 3600 segundos. Es decir, dividir esto en 3600
y nos queda un calor de 2547.54 kilojoules sobre segundo. Ya tenemos este valor, ya tenemos U, nos falta hallar delta de T. Delta de T se halla como TS menos T1, 111.4 que es TS menos T1 que son 99.63, todo eso multiplicado por grados centígrados, nos queda 111.4 menos 99.63, lo que nos da un delta de T de 11.77 grados centígrados. De esta forma ya podemos reemplazar los valores, nos va a quedar en el numerador 2547.54 kilojoules sobre segundo sobre U, que ya nos lo están dando, que es el coeficiente de transferencia de calor total, que es de 1704 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin. Vemos que en el numerador está en kilojoules, de tal forma que lo vamos a pasar a kilojoules. Entonces 1704 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Vamos a indicar que 1000 vatios son un kilovatio. De igual forma vamos a indicar que un kilovatio es un kilojoules sobre segundo. Cancelamos kilovatios con kilovatios y vatios con vatios y nos queda en kilojoules sobre segundo por metro cuadrado por Kelvin. Y esto multiplicado por delta de T, que es de 11.77 grados centígrados. Entonces cancelamos unidades, kilojoules con kilojoules, segundos con segundos y los grados centígrados con los grados Kelvin. Nos va a quedar en unidades de metros cuadrados. Entonces 2547.54 sobre 1704 dividido 1000, y eso multiplicado por 11.77 nos da 127.02 metros cuadrados. Por último, nos piden el valor de la economía del evaporador. Vamos a hacer uso de la siguiente ecuación, indicando que la economía es igual a V sobre S mayúscula. El valor que habíamos hallado de V es de 3024 kilogramos sobre hora. Esto dividido S no lo tenemos. Para hallar S vamos a hacer uso de la siguiente ecuación, indicando que el calor es igual a S, que multiplica a la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado, es decir, la S minúscula. De esa forma vamos a despejar de aquí S, teniendo en cuenta que ya tenemos el valor de Q, que ya lo habíamos hallado, que es de, vamos a anotarlo por acá, 2547.54 kilojoules sobre segundo. De ese simplemente habíamos hallado con el valor de la presión que nos daban en el enunciado, que era de 1.5 bares, esta de aquí, la PS, 1.5 bares. Con ese valor hallamos la temperatura de ese flujo de entrada, que es de 111.4 grados centígrados. De igual forma revisamos las tablas y miramos que para esa presión de 1.5 bares el valor de la entalpía de vapor saturado corresponde a 2693.6 kilojoules sobre kilogramo, y la entalpía de líquido saturado, es decir HS, corresponde a 467.11 kilojoules sobre kilogramo. De esta forma vamos a indicar que S será igual a calor Q y HS, bueno, todo este factor que está multiplicando pasa a dividir HS, esta es mayúscula, menos HS. Entonces
calor que será igual a 2547.54 kilojoules sobre segundo sobre HS, que son 2693.6 menos HS minúscula, que es 467.11 kilojoules sobre kilogramo. De esta forma, kilojoules se cancela con kilojoules y nos queda en kilogramos sobre segundo el valor de ese. Simplemente vamos a poner los datos en la calculadora y nos queda 2547.54 sobre 2693.6 menos 467.11 y nos da un valor de 1.14 o 1.144 kilogramos sobre el segundo. Ponemos este valor aquí, 1.144 kilogramos sobre el segundo. Vamos a pasar el denominador de segundos a horas, indicando que 3600 segundos corresponden a una hora. De esta forma, el valor de la economía se nos va a cancelar kilogramos con kilogramos y horas con horas, nos va a quedar adimensional. Entonces, 3024 sobre 1.144 por 3600 nos da un valor de 73% o de 0.73 la economía del evaporador.